Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán para traer un nuevo capítulo del fanfic. Espero que por favor se suscriban al canal y den a la campanita de notificaciones, así podemos llegar a muchas más personas. También para recordarles que el link de los fanfics se encontrará abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, que empiece fanfic. Adiós. Y gracias por llegar a los 18 suscriptores tan rápidos. Hola gente de YouTube, les habla Fix Guzmán, para recordarles que el link de los fanfics estarán abajo en la descripción, y sin nada más que decir empezamos el fanfic. Descargo de responsabilidad. No soy dueño del fanfic, la miniatura o de la imagen de fondo, todos los derechos a sus respectivos autores. Naruto. La determinación del forastero autor. Lector solo ficción copyright web novela capítulo 16. CH16 comentario ¿quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Esto es ridículo, no. Dijo Takuma mientras fruncía el ceño lo suficiente como para formarse una uniceja. Y en el momento en que habló, la hoja atrapada entre sus ojos cayó. Intentó agarrarla pero terminó aplastando la delgada hoja verde en su puño. Consigue uno nuevo, dijo Maruboshi, con los ojos cerrados mientras se sentaba en una postura meditativa con las piernas cruzadas. Takuma gimió mientras se levantaba de la hierba y corría desde un borde del claro hasta el extremo opuesto para conseguir una sola hoja de un árbol antes de correr de regreso hacia Maruboshi. Takuma había decidido que la práctica de concentración de la hoja era lo peor que le había pasado desde que llegó a este mundo. Al final resultó que, el control del chakra era una habilidad exigente de adquirir y entrenar, especialmente para un novato tan verde como la hoja que sostenía, y pegarse una hoja en la frente usando solo chakra era una forma frustrante de ganar experiencia en la habilidad. 7 y eso sin incluir el castigo infernal de Maruboshi de correr hacia y desde el árbol más alejado del claro para conseguir una nueva hoja cada vez que la hoja se caía de su frente. Si pensaba que los ejercicios de acondicionamiento previos de Maruboshi eran peores, la penalización había hecho que la primera semana de entrenamiento de control de chakra fuera una pesadilla, ya que Takuma estaba literalmente sentado durante segundos entre carreras para obtener una nueva hoja. ¿La razón? Según Maruboshi. Para darle la motivación para mejorar más rápido. Cuando Takuma escuchó las palabras, pensó que tenían sentido, pero le tomó una hora no querer nada más que golpear la cara de su maestro y gritarle que no necesitaba motivación adicional. La sesión de la mañana se había convertido en un momento terrible para Takuma, y todas las mañanas pasaba un rato en la cama mirando la pared de arriba, pensando en no levantarse para evitar lo que el día le tenía reservado. Necesitas liberar la tensión en tu mente y cuerpo, niña, dijo Maruboshi, con los ojos aún cerrados. No ayuda, Takuma frunció el ceño mientras colocaba con cuidado la hoja en su frente y la mantenía en su lugar con su dedo hasta que estuvo seguro de que su chakra la estaba agarrando. Su mano tembló cuando quitó su dedo y exhaló un suspiro. De alivio cuando la hoja quedó atrapada en su frente, pero al momento siguiente, el agarre desapareció y la hoja cayó. Relajante. No. Ayuda. Maruboshi abrió los ojos y vio a Takuma levantarse y correr hacia y desde el árbol más lejano. Habló cuando Takuma regresó. Déjame preguntarte esto. ¿Extraes tu chakra o lo controlas? Interrogación de cierre. ¿Tos qué? Preguntó Takuma, con la respiración cansada por tanto correr. No se pegó la hoja en la frente y la mantuvo escondida en su mano. Podría usar a Maruboshi hablando con él como un descanso. Según mi experiencia, hay dos tipos de personas. Aquellos que tienen que extraer su chakra como si sacaran agua de un pozo, y aquellos que tienen que ajustar con cuidado el dial del grifo para evitar que toda el agua estalle. ¿Cuál de estos crees que eres? Takuma frunció el ceño pensativo antes de responder. El segundo tipo. Ajustar el grifo para detener el agua, dijo. El chakra se formó a partir de las energías físicas y espirituales dentro del cuerpo de una persona. No se pudo almacenar. Las energías físicas y espirituales se almacenaban dentro del cuerpo, pero no el chakra. Cuando se necesitaba chakra, el cuerpo fusionaba las dos energías y creaba chakra, que luego debía usarse dentro de un período de tiempo, después del cual se disipaba, desperdiciando la porción de dos energías utilizadas en el proceso. 9 para Takuma, cuando su cuerpo produjera chakra, estaría listo para salir corriendo y ser utilizado. Era como si dijera, úsame ahora o me largo de aquí. Nunca tuvo que tirar, como lo había descrito Maruboshi, del charco de chakra que había creado. Siempre dejaba salir la cantidad correcta al ritmo justo para que las cosas funcionaran. Interesante.
Para mí, siempre ha sido extraer mi chakra, dijo Maruboshi, he tenido muchos amigos y conocidos que describen el chakra como lo hace usted. Convocan su chakra de manera diferente que yo, pero hay una cosa que ambos tipos hacen de manera similar. ¿Qué es? Usando imágenes. Maruboshi levantó las manos y le mostró a Takuma su palma abierta. Hay una razón por la que es más fácil convocar chakra a las manos que a algún lugar como la frente, aunque esta última está mucho más cerca del corazón. El chakra se producía en el corazón y luego se transportaba a su destino objetivo a través del sistema de vías de chakra para ser liberado a través de uno de los 361 tenketsu, nodos de chakra. Cuanto más lejos estaba el tenketsu objetivo del corazón, más difícil se volvía controlar el chakra. Por eso controlar el chakra en el tenketsu en las plantas de la hazaña era una tarea difícil. 2 es porque usamos mucho nuestras manos. Podemos imaginar mejor el chakra en nuestras manos que en cualquier otro lugar de nuestro cuerpo, continuó Maruboshi. La imaginación es una herramienta poderosa y puede ayudarte a utilizar el chakra de manera efectiva hasta que se convierta en una segunda naturaleza y llegue instintivamente a ti. Intenta imaginar cómo regularías tu chakra como si fuera una sustancia fluida. Uno de mis conocidos, en la categoría de atracción como yo, imaginó que sus tenketsu eran pajitas a través de las cuales tenía que succionar su chakra. Abre tu mente e intenta encontrar la opción adecuada para ti. Takuma asintió. Maruboshi le había dado mucho en qué pensar. Pero por ahora continúa como estabas. Hoja en la frente, por favor, dijo Maruboshi. La expresión facial de Takuma colapsó sobre sí misma, y se golpeó la frente con la hoja mientras miraba a Maruboshi, quien ya había cerrado los ojos en meditación. 4 Los tiempos infernales no siguieron a Takuma de regreso a casa, nada menos que el temblor en sus piernas por todo el sprint que hizo. Takuma se sentó en la mesa del comedor de su casa, la única mesa, con una caja de plástico transparente frente a él. Dentro de la caja había fichas cuadradas hechas de trozos de periódico pegados entre sí para imitar aproximadamente el tamaño y el peso de una hoja. Había traído hojas a casa para practicar, pero las tiró cuando descubrió que sus muebles olían a savia de hojas. Los chips de papel nacieron como una alternativa. Recogió el papel rígido por el pegamento y se lo pegó en la frente. A diferencia de cuando estaba con Maruboshi, podía realizar la práctica de concentración de hojas en paz dentro de la cálida comodidad de su hogar. La práctica de concentración de hojas se había convertido en un elemento básico en la vida de Takuma. Era la única manera de suavizar el infierno de Maruboshi y hacerlo tolerable mejorando en su tiempo libre. Imágenes, recordó Takuma el consejo de Maruboshi. No había pensado en usar ningún tipo de imágenes mientras usaba chakra, no, eso estaría mal, pensó Takuma. Había una imagen en su mente mientras practicaba. La imagen de la hoja pegada a su frente. 5 Pero las imágenes de las que hablaba Maruboshi tenían más que ver con el concepto de control de chakra que con pegar una hoja en la frente, que era una aplicación del control de chakra. La dinámica de extraer y regular el chakra era nueva para él. No creía haber escuchado algo así cuando leyó el manga. Era un concepto fascinante, y Takuma se encontró pensando en los diferentes tipos de imágenes que podría usar para ayudarlo a controlar el chakra mientras continuaba pegándose las fichas de papel que caían en su frente. Las imágenes del grifo lo llamaron. Podía imaginarlo fácilmente al realizar la acción varias veces al día desde antes de que pudiera recordar. Incluso conocía bien el avanzado arte de abrir los grifos de agua fría y caliente para obtener la temperatura adecuada en la ducha. Luego estaban imágenes de botellas exprimibles utilizadas para ketchup y otros condimentos o la simple pluma estilográfica que liberaba tinta según la presión aplicada sobre el pellizco. Incluso la imagen de orinar cruzó por su mente, pero Takuma no quería comparar su chakra con orinar, incluso si esa imagen era la más íntima de todas. 5 Takuma sacudió la cabeza para disipar la imagen de su mente. Decidió darle imágenes al grifo, pero con un pequeño giro donde imaginó una tubería de agua en lugar de un simple grifo porque todos los diagramas del sistema de vías de chakra que había visto eran una red de tubos con tenketsu como extremo de salida. Imaginó un regulador al final de la tubería que controlaba el flujo. Yo soy el regulador. Takuma respiró hondo mientras sostenía el chip de papel contra su frente. El agua era chakra. Pegar el chip de papel no requirió mucho chakra. Cuanto más ligero era el objeto, menos chakra necesitaba para adherirse. Takuma se imaginó girando la perilla del regulador unos pocos grados para dejar salir la más mínima cantidad de agua / chakra. 2 Está atorado. Takuma sintió su chakra agarrando el papel.
Quitó el dedo y el chip de papel permaneció contra su frente. No celebró su éxito porque la tarea no estaba completa. El agarre del chip de papel era, en el mejor de los casos, endeble. La más leve ráfaga de viento podría hacerla caer. El agarre tenía que ser al menos lo suficientemente fuerte como para que sacudir violentamente la cabeza no moviera el chip de papel en lo más mínimo. Takuma giró la perilla unos grados más para aumentar la entrada solo un poco. Pero contrariamente a sus expectativas, el chakra fluyó y la hoja fue empujada como una pluma contra una ráfaga de viento. ¡Ah, mierda! Takuma maldijo. Una vez más. Recogió el chip de papel caído y lo sostuvo contra su frente hasta que logró un agarre débil. Esta vez lentamente, pensó mientras aumentaba lentamente y giraba la perilla en su imagen, más lento y más delicadamente que el último intento. El agua que había estado goteando se convirtió en una fina corriente de flujo laminar sin turbulencia. Takuma se levantó lentamente y, con las manos apretadas, movió con cautela la cabeza de lado a lado. El chip de papel no cayó. Hizo un ligero movimiento de asentimiento a la mezcla y el agarre se mantuvo fuerte. Takuma se volvió más audaz y, de un solo golpe, sacudió la cabeza como si los más enfermizos ganchos del death metal estuvieran sonando en su mente. El chip de papel se pegó a su frente como si lo hubieran pegado. Takuma levantó la mano con un "wow". No más correr, pensó, sintiendo la dulce ráfaga de dopamina en su cabeza. Al momento siguiente, el chip de papel entró en su visión mientras descendía. Takuma le dio una larga mirada antes de levantarlo del suelo y volver a ponérselo en la frente. Iba a asegurarse de que eso no sucediera al día siguiente cuando conociera a Maruboshi. Incluso si le llevó pasar toda la noche. Lo he logrado, dijo Takuma con las manos abiertas y una hoja pegada en la frente. Sonrió con orgullo y le mostró su progreso a Maruboshi tan pronto como se encontraron. Maruboshi sonrió con un gesto de aprobación. Sacude la cabeza, dijo. Takuma intentó con confianza romperle el cuello con fuertes movimientos de cabeza, pero la hoja verde permaneció en su frente. La noche de práctica había valido la pena. Podía mantener la hoja pegada de manera bastante consistente siempre y cuando no se distrajera y perdiera la concentración. Los consejos sobre imágenes fueron muy útiles, dijo Takuma. Excelente hecho, joven Takuma, sonrió Maruboshi. Quitó la hoja de la frente de Takuma antes de devolvérsela inmediatamente a Takuma. Ahora, pégala en tu frente. Takuma estuvo confundido hasta que miró su mano. Su sonrisa se borró cuando vio dos hojas descansando en su palma. Miró a Maruboshi con incredulidad y temor en sus ojos. Ambos al mismo tiempo y en los extremos opuestos de tu frente, Maruboshi rápidamente mostró exactamente dónde Takuma necesitaba pegar las hojas. Si incluso una cae, repites la pena. Takuma sintió un temblor recorrer sus piernas. 2. Omake. NG. 3 decidió darle imágenes al grifo, pero con un pequeño giro donde imaginó una tubería de agua en lugar de un simple grifo porque todos los diagramas del sistema de vías de chakra que había visto eran una red de tubos con tenketsu como extremo de salida. Imaginó un regulador al final de la tubería que controlaba el flujo. Yo soy el regulador. Takuma respiró hondo mientras sostenía el chip de papel contra su frente. El agua era chakra. Pegar el chip de papel no requirió mucho chakra. Cuanto más ligero era el objeto, menos chakra necesitaba para adherirse. Takuma se imaginó girando la perilla del regulador unos pocos grados para dejar salir la más mínima cantidad de agua / chakra. 2A, mierda, ahora tengo que orinar, dijo Takuma antes de correr apresuradamente al baño. 3. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Pensamientos de los creadores. Lector solo ficción como siempre, agregar a la biblioteca, comentar, compartir este fic y revisar. Gracias. Comentario 27. Comentario. Votar 1 izquierda. Capítulo 17. CH17. 1. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Takuma se abrió paso pesadamente a través de una extensión de larga hierba dorada, sus ojos recorriendo su entorno, teniendo en cuenta todo lo que lo rodeaba. Puso sus manos debajo de las correas de su mochila y ajustó el peso en su espalda tirando de las correas ajustables. Sus ojos captaron algo que reconoció, y aceleró el paso para salir de la hierba alta y llegó a un arbusto parecido a un arbusto del que crecían moras, pero rojas y moradas. Eran frambuesas. Buscó más señales.
Las hojas eran alternas, compuestas con de 3 a 5 folíolos y márgenes aserrados. Cogió una baya y dejó un corazón en el tallo. Estaba seguro de haber encontrado frambuesas. Se comió los maduros del monte. Eran dulces. Takuma miró al cielo y entrecerró los ojos por el sol en sus ojos. Según sus estimaciones, ya era alrededor del mediodía. Esperaba tener razón. Decir la hora desde el sol no era su especialidad. Usando el sol para tomar nota de su dirección, miró hacia el este, hacia donde se dirigía. Miró hacia el oeste y ya no podía ver nada de la aldea Leaf ni signos de civilización. La idea de dar marcha atrás y regresar a casa cruzó por su mente, pero la aplastó y continuó caminando más profundamente en el desierto. Después de un par de kilómetros, Takuma olfateó audiblemente el aire. El olor a humedad era pesado en el aire. Cerca había un cuerpo de agua. Sus ojos brillaban de emoción mientras aguzaba sus oídos por cualquier sonido de agua. Sabía que había un lago por aquí en alguna parte. Lo había comprobado en mapas confiables mientras planificaba esta excursión. Ahí. El débil sonido venía de la derecha. Corrió hacia el sonido y entró en un tramo de árboles antes de que la vista se abriera, y Takuma se encontró mirando un lago sereno que reflejaba el cielo azul cubierto de nubes como el espejo más suave del mundo. La vista lo dejó atónito. Siempre había vivido en una ciudad y nunca tuvo la oportunidad de visitar el aire libre. Todos los viajes que realizó fueron a ciudades metropolitanas. La única vez que había ido a algún lugar alejado de la vida rápida de una ciudad había sido en un viaje de secundaria a una granja, e incluso eso estaba lleno de cómodas comodidades. Incluso la aldea Hoja, con su desbordante vegetación aparentemente integrada en el diseño de la ciudad, todavía era una ciudad en rápido movimiento. Un lugar que era un centro para la población shinobi de una nación entera nunca podría considerarse otra cosa que metropolitano. Esta fue la primera vez que vio una naturaleza tan cruda sin nada hecho por el hombre a la vista. Dio un paso adelante para acercarse al lago cuando pateó algo. Una lata de metal estaba a un par de metros de su pie. Parecía que estaba equivocado, había algo hecho por el hombre cerca de él. Takuma tomó la lata y suspiró. La lata de refresco tenía claramente grabado no tirar basura en la parte superior, pero alguien había hecho exactamente eso. Puso la lata en una de sus bolsas. Su atención ahora se desvió del hermoso lago y se centró en el suelo que lo rodeaba. Si había una lata cerca, entonces había muchas posibilidades de que pudiera encontrar una mira de campamento utilizada por otra persona. Suele ser así. Los mejores lugares siempre son utilizados por otra persona antes. Takuma caminó hasta que encontró lo que esperaba. Un terreno perfectamente plano, enmarcado por grandes pilas de gruesos troncos de árboles viejos y diezmados en 3 lados. Se agachó y tocó la tierra. Estaba seca. El lugar perfecto se volvió aún más perfecto. Dando un paso atrás, Takuma observó el área cuando lo golpeó. Una cabaña, esto era una cabaña, murmuró para sí mismo. Los troncos eran los restos de una cabaña que alguna vez estuvo en el suelo. Takuma se sintió afortunado, muy afortunado. Encontrar un lugar para acampar tan rápidamente después de su llegada al destino fue nada menos que una bendición. Y mirando al cielo, hubiera sido un problema si no hubiera encontrado rápidamente un lugar para acampar. Esto iba genial, pensó Takuma. De su lista de verificación, tenía parcialmente marcados 2 elementos. Un lugar para acampar y una fuente de agua. Para eliminarlos por completo, necesitaría construir su refugio y encender un fuego para que el agua hierva. Y al hacer el fuego, habría marcado el tercer elemento de su lista. Dejó su mochila. Había pasado un tiempo desde que lo usó aparte de llevar compras. Pero como no podía usar sellos de almacenamiento, tuvo que llevar el equipaje extra en una mochila. Me pregunto cuándo me enseñará Fuinjutsu, pensó Takuma mientras sacaba su ropa de dormir de su mochila. Antes de poder montar su refugio, necesitaba despejar el campamento como preparación. Recuperó un kunai y comenzó a cortar las ramas bajas de los árboles a su alrededor. Habría sido un problema si uno de esos le hubiera dado un golpe en el ojo. Mientras Takuma estaba cortando ramas, se quedó helado. Rápidamente levantó la vista antes de dar un suspiro de alivio. No había nada encima de él que pudiera caerle encima y matarlo cuando estaba durmiendo o no prestando atención. Siempre, revisa si hay viudos, repitió para sí con una mano sobre su corazón. Después del trabajo de preparación, salió la ropa de dormir.
Takuma usó la cuerda de yute que había traído para atar una lona grande, que había encontrado muy barata, a árboles y tocones cercanos para hacer un techo sobre su cabeza. La lona era lo suficientemente grande como para cubrir a 3 personas, pero Takuma sabía que solo era adecuada para una persona porque si llovía, solo la persona en el medio estaría seca. Y bajo el techo de lona había una gruesa colcha de lana que había traído para usarla como colchón. La siguiente era la parte más importante del refugio: la red para insectos. Takuma no sabía lo desagradables que eran los insectos esta temporada, pero de todos modos había comprado una red para insectos como inversión. Enganchó la red al techo de lona y usó piedras pesadas para sujetar la red alrededor del colchón de lana extendido. Muy bien, lo siguiente es el fuego. Takuma juntó sus manos para quitarse el polvo. A una docena de pasos de su cama, Takuma apiló las rocas que consiguió de la orilla del lago en forma de pozo con una base de piedra. Arrancador, arrancador, arrancador. Takuma entrecerró los ojos mientras intentaba recordar lo que había aprendido sobre cómo hacer fuego. La leña era el combustible para mantener el fuego encendido, pero se necesitaba un encendedor para producir las brasas que luego podrían encenderse. Convertirse en fuego. Takuma deambuló por el bosque, mirando de árbol en árbol para encontrar algo que pudiera usar como iniciador. Después de media hora de búsqueda, Takuma encontró lo que necesitaba cerca de la base de un abedul. El abedul desprendía su corteza exterior seca en láminas que caían cerca de la base y, si bien era un desperdicio para el árbol, era un tesoro para Takuma. De vuelta en el pozo del fuego, Takuma sacó la tecnología más avanzada sobre su persona. Una varilla de ferro. Hacer fuego desde cero era increíblemente difícil. Lo había intentado entrenando y no había logrado producir ni siquiera un fantasma de chispa, y debido a su escaso dominio del chakra, no podía usar la clase de jutsu de supervivencia como Katon no Koribi no. Jutsu, liberación de fuego. Técnica de brasas, que produciría una bocanada de fuego decente lo suficientemente caliente como para prender fuego a la madera. 3. Afortunadamente, la tecnología había dado origen a una barra de ferro. Takuma no tenía idea de la ciencia detrás de esto, pero lo que sabía era que funcionaba. Colocó la corteza de abedul en el pozo del fuego y se agachó cerca de él con la varilla de ferro en una mano y su kunai en la otra. Raspó el borde afilado del kunai contra la longitud de la varilla de ferro, y cuando la varilla, chispas salieron disparadas hacia la dirección en que se movía el kunai. Repitió el proceso hasta que la corteza de abedul captó una de las chispas y empezó a arder. 5. Arrojó la vara y el kunai a un lado y, como había practicado varias veces antes, sopló sobre la corteza ardiendo para mantener las brasas vivas y ardiendo. Se apresuró a colocar las ramas secas que había cortado durante la preparación del campamento en el pozo del fuego y respiró para avivar las llamas hasta que las ramas se incendiaron. Takuma se apartó con una brillante sonrisa. Había asegurado un fuego en el desierto. Sin embargo, el trabajo no estaba hecho. Las ramas solo iban a mantener el fuego encendido durante un tiempo. Necesitaba conseguir más combustible que pudiera arder por un tiempo. Pero primero, Takuma sacó una olla de metal con tapa de su mochila y vació el pequeño paquete de sal y una pequeña botella de plástico de aceite que había dentro. Con refugio y protección contra incendios, el agua se convirtió en la prioridad más esencial. Takuma fue al lago y llenó la olla con agua del lago. Esa agua, sin embargo, todavía no era potable. Takuma llevó la olla al fuego y la puso en el pozo del fuego para que el agua hirviera. Es hora de ser marimacho. Takuma se quitó la camisa y se quedó en toples. Recogió el largo hacha forestal que colgaba del costado de su mochila y fue al bosque cercano para encontrar un árbol para cortar. 3. Regresó con troncos delgados cortados de 2 árboles largos y estrechos. Quitarse la camisa fue una buena idea. No tenía ropa para cambiarse y derribar un árbol con un hacha le hizo sudar. Arrojó 2 de los muchos leños al fuego y bajó al lago para darse un chapuzón en el agua fría mientras el agua de la olla hervía. 2. Para cuando Takuma regresó del lago, el sol se había puesto y se había llevado la tarde consigo. Refrescado, se sentó junto al fuego, esperando a que el agua hirviendo de la olla se enfriara para poder beberla. La belleza del entorno absorbió a Takuma. Podía oír el suave roce de las hojas. Parecían tener mucha más profundidad que la que escuchó en casa. El suelo debajo de él estaba fresco y se sentía agradable incluso si estaba sentado sobre tierra suelta. Cuando el sol se puso, el agua brillaba con una luz fascinante y Takuma pudo distinguir los peces nadando justo debajo de la superficie. 2. Ver el pez hizo que Takuma pensara en la comida. No había traído ninguno consigo.
Si quería comer, necesitaba conseguir comida por su cuenta. Y mirando el lago frente a él, pescar parecía ser la mejor opción para conseguir comida. No puedo hacerlo ahora. Takuma miró hacia el cielo del atardecer. No le quedaba mucho tiempo en la luz. Decidió que buscar comida era la mejor opción en este momento. El agua se había enfriado y estaba lista para ser consumida. Takuma se lamió los labios secos mientras levantaba la olla. Se había quedado sin agua mucho antes de llegar al lago. Esta agua sería su primer trago en varias horas. Lo tragó con avidez mientras se aseguraba de no desperdiciar nada derramándolo sobre sí mismo. Aunque el agua hervida del lago sabía diferente a la que tenía en casa, después de varias horas de sed, fue lo más satisfactorio que pudo beber en ese momento. La olla se vació antes de que Takuma se diera cuenta, así que fue al río para volver a llenarla. Cuando regresó, el fuego estaba apagado. Takuma gimió pero tuvo un incendio en el siguiente cuarto de hora. Luego se apresuró a buscar bayas en el campamento para cenar. Encontró frambuesas y bayas de invierno entre los arbustos y quiso buscar algunas setas, pero la luz insuficiente restringió sus movimientos y lo obligó a retirarse a su campamento. Para la cena, Takuma comió bayas del bosque y agua del lago. No lo llenó en absoluto, pero sabía que su cuerpo ahora tenía suficiente azúcar para seguir adelante. Miró hacia el cielo cada vez más oscuro mientras el sonido de los grillos nocturnos llenaba su entorno. Sentado allí con nada más que una lona como techo, Takuma se sintió expuesto como nunca lo había estado. No sabía qué hora era, tal vez entre las 6 y las 7. Si estaba en el pueblo, terminaría su sesión de entrenamiento vespertina y regresaría a casa para comenzar los preparativos de la cena, pero como no había luz artificial, estaba preparándose para ir a dormir tal como funcionaba antes de la normalización de las velas y luego de la electricidad. Y mañana, se despertaría temprano a la primera señal de luz para comenzar el día preparándose para pescar con la esperanza de obtener algo de proteína gruesa que llenara su estómago para poder sobrevivir un día más en la naturaleza. En cuanto a hoy, se iba a dormir. Pero no sin antes rehacer su fuego mal encendido que se había apagado una vez más. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Pensamientos de los creadores. Lector solo ficción como siempre, agregar a la biblioteca, comentar, compartir este fic y revisar. Gracias. Comentario 36. Comentario. Votar 1 izquierda. Capítulo 18. CH18. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon @www.patreon.com Weblink. El enlace también está en la sinopsis. Takuma saltó para evitar el movimiento de la pierna de Iji y trató de aplastar una de sus piernas aterrizando sobre ella, pero Iji tiró de su pierna hacia atrás en el último momento. Ambos se miraron a los ojos para evaluar los próximos movimientos del otro. Solo duró una fracción de segundo antes de que Iji se levantara y Takuma saltara hacia atrás. Iji inmediatamente cargó hacia adelante mientras Takuma mantenía los pies en el suelo y se enfrentaba. Iji usó su impulso para lanzar una patada frontal al pecho de Takuma que falló cuando Takuma lo esquivó, lo que provocó que Iji perdiera el equilibrio. Una oportunidad que Takuma aprovechó y pisoteó la rodilla de Iji. Las articulaciones son débiles. Cuando se presente la oportunidad, atácalo sin piedad. O eso había dicho Maruboshi durante su entrenamiento y demostró el punto torciendo el codo de Takuma hasta que cayó al suelo como un pez indefenso fuera del agua. Takuma no quería infligir ese tipo de dolor a nadie, pero incluso pensar en el nombre de Iji provocaba en él una burbujeante crueldad parecida al ácido. Los recuerdos de ese horrible día y su reciente pelea le hicieron olvidar sus inhibiciones. Y una parte de su mente deseaba ver a Iji escribiendo en el suelo, agarrando su rodilla rota. Antes de que Takuma pudiera asestar el golpe, algo se estrelló contra su estómago, sacándole el aire vivo de los pulmones. Su cuerpo se dobló cuando perdió el equilibrio. No solo la pierna que pateaba había perdido el equilibrio, sino que Takuma ni siquiera podía recuperarla para evitar caer. El polvo se levantó cuando su espalda tocó el suelo. Takuma sintió un peso en su pecho y abrió los ojos para encontrar al Ninken negro de Iji gruñéndole con ojos salvajes y colmillos afilados a la vista. El fuerte ladrido hizo que Takuma se estremeciera. Talón, Kuragari. Dijo Iji. El Ninken saltó, dejando un dolor punzante en el abdomen de Takuma. Bien, muy bien, se rió Iji, haciendo que Kuragari gritara. Iji le dio una patada en el costado a Takuma, haciéndolo toser y escupir.
Entonces Iji se cernió sobre Takuma, mirándolo con una sonrisa salvaje que se asemejaba a la de un animal rabioso. Nunca vas a ganar, perdedor, dijo Iji con una voz cantarina antes, y Takuma vio la suela de la bota de Iji caer sobre dos. Takuma abrió los ojos con una sacudida cuando su cuerpo se disparó. Sus manos arañaron la manta de lana debajo de él mientras sus piernas arrastraban el extremo inferior hacia arriba, liberándolo de la roca utilizada como tapones con peso. Por un momento, miró frenéticamente a su alrededor antes de que su pecho se relajara. Los árboles, arbustos y troncos alrededor y el suave sonido del lago de fondo le hicieron darse cuenta de dónde estaba. Takuma se cubrió la cara mientras se sentaba en la improvisada cama de campaña. La noche anterior no había podido dormir fácilmente y había estado revolcándose en la cama durante la mayor parte de la noche. La cama no era cómoda y había llovido repentinamente durante la noche, lo que hizo que Takuma temiera la integridad de su techo de lancia. Cualquier sueño que pudo lograr fue arruinado por la horrible pesadilla que borró cualquier sensación de descanso que de otra manera podría haber sentido. Con un suspiro, Takuma salió de la red para insectos, algo por lo que estaba muy agradecido por haber traído. El enjambre de bichos, moscas y mosquitos que anoche llamó a su puerta fue absurdo. La cacofonía de sus sonidos era combustible de pesadilla que plagaba a Takuma con pensamientos sobre lo que le habría sucedido si la red contra insectos no estuviera allí. Fue la lluvia la que los salvó del horrible pensamiento. La lluvia había traído un fresco matutino a la mañana. Solo la punta de su nariz se sintió caliente cuando Takuma colocó su olla cerca del borde de la lona y la bajó para recoger el agua de lluvia acumulada. El agua estaba fría y le alivió la garganta mientras contemplaba el paisaje de la madrugada. Deseó tener una cámara para capturar la vista que tenía ante él. Pero como no tenía uno, solo pudo sentarse y grabarlo en su memoria mientras sus manos se calentaban dentro de sus pantalones. El fuego se había extinguido mucho antes de que cayera a cántaros. No tenía sentido reconstruir el fuego cuando todo estaba mojado, y habría sido peligroso en la oscuridad. Además, tenía miedo de que los insectos entraran corriendo si levantaba la red, haciendo que la protección fuera discutible. Se retiró la leña húmeda y se utilizó corteza de abedul nueva y leña para encender un nuevo fuego. Sobre lo cual puso a hervir otra olla de agua. Tengo hambre, murmuró Takuma mientras tomaba su hacha y se adentraba en el bosque en busca de un tronco delgado pero resistente. Iba a usarlo para hacer su caña de pescar. Cortó el tronco hasta la mitad de su longitud. Brazo y luego procedió a afeitar la corteza exterior para revelar la carne blanca del interior hasta que estuvo seguro de que podía agarrarla correctamente en su mano. Incluso las cañas de pescar más baratas eran demasiado caras para que Takuma las comprara y, a diferencia de la red para insectos, que podía usar en casa, no sabía con qué frecuencia usaría una caña de pescar. Así que comprar uno estaba fuera de discusión. Pero había otros suministros que podía permitirse. Takuma sacó un paquete de hilo de pescar, anzuelos y líderes. Junto con la caña improvisada, eso era todo lo que necesitaba para hacer una caña de pescar que funcionara. Ató el hilo de pescar alrededor de la caña con el líder unido a un extremo y el anzuelo unido al líder. Takuma, que nunca había visto una caña de pescar antes de aprender a pescar en este mundo, no sabía que algunos peces podían masticar el hilo de pescar, razón por la cual existían los líderes de pesca y estaban hechos de un material que no podía ser masticado. Ahora que el equipo estaba construido, Takuma solo necesitaba una cosa más. Fue a una parte de la orilla del lago que había caminado ayer y atrapó una rana para usarla como cebo. Gracias por tu contribución, dijo Takuma antes de aplastar a la rana con un tronco. Con el cebo listo, Takuma fue al lago y arrojó su segal al agua. Ahora, solo tenía que esperar a que un par de peces olieran la deliciosa carne de rana y tendría la comida que anhelaba. Y se suponía que las 7 de la mañana era el mejor momento para pescar, por lo que Takuma pensó que sería solo un tiempo. Entonces, esperó y volvió a lanzar, pero después de lo que pareció una hora, Takuma detuvo la pesca por un momento. Frunció el ceño y decidió quitar la rana como cebo. Necesitaba algo más. Takuma corrió de regreso a su campamento y tomó la lata de refresco que había recogido ayer. Cortó la parte superior de la lata y cortó un rectángulo con semicírculos en los extremos con bordes dentados. Pasó los líderes a través de 2 agujeros en el rectángulo redondeado recién creado y volvió a pescar con la esperanza de que un pez se sintiera atraído por el metal brillante y se quedara atrapado en los bordes irregulares al intentar morder. Takuma casi podía oler el aroma del pescado cocido.
Pero pronto se encontró con otro problema. Sin cebo, el señuelo era demasiado ligero. Takuma pasó un tiempo considerable lanzando la línea, pero con el bajo peso, la línea no tuvo impulso y quedó muy lejos de donde Takuma quería. Después de decenas de intentos, Takuma decidió traer de vuelta el cebo para ranas. Fue a cazar otra rana, lo cual tardó media hora porque perdió el cadáver de la primera y toda la población de ranas parecía estar jugando al escondite contra él. Para cuando Takuma encontró una rana, el sol había salido considerablemente, aumentando así el calor, y había desperdiciado el mejor momento para pescar mientras los peces nadaban cerca de la superficie cuando las temperaturas eran más frías. Pero Takuma no podía darse por vencido. Había dedicado demasiado tiempo y esfuerzo a pescar, y rendirse ahora sería desperdiciar todo ese esfuerzo. Volvió a lanzar el seral y, durante los siguientes 3/4 de hora, ningún pez olió siquiera el señuelo. Poco después, el hambre de Takuma provocó frustración y estaba a punto de darse por vencido y simplemente buscar comida cuando hubo un tirón en su línea. Por un momento pensó que lo había imaginado. Se quedó mirando el lugar donde la línea se hundía en el agua. Tirón. Sus ojos se agrandaron ya que esta vez no solo sintió, sino que también lo vio. Takuma tiró con todo el vigor de un hombre hambriento con un festín a la vista. Chapoteo. La captura estaba fuera del agua. Era una lubina de lago, una lubina grande. Se quedó mirando al pez aleteando por un momento antes de agarrarlo firmemente y correr hacia la tierra, lejos del agua. No iba a dejar que el pez saliera del anzuelo y volviera al mar. Mierda, murmuró Takuma mientras miraba los peces en el suelo. Cuando comenzó a pescar, cuando aún era de mañana, había pensado en pescar un par de peces, de alguna manera clasificando su comida para el día. El día continuó, sus esperanzas se hicieron cada vez más pequeñas hasta que iba a ser feliz si pescaba algo. Incluso el pescado más delgado con trozos de carne sobre huesos lo habría hecho feliz. Pero frente a él había un pez de tamaño considerable. Era lo suficientemente grande como para poder obtener una comida más que abundante solo con el pescado en casa. Sin embargo, en la naturaleza, el tamaño era suficiente para dividirlo en 2 comidas sustentantes durante el día. No lo llenarían, pero no tendría que dormir con hambre. Una vez más, Takuma lamentó no haber podido fotografiar el pez más grande que jamás había capturado. Los preparativos de la comida comienzan muy pronto, motivados por el hambre que burbujea en el vientre de Takuma. Bebió el agua del lago que había puesto a hervir, que incluso se había enfriado cuando el fuego se apagó nuevamente. La olla iba a ser el recipiente para cocinar. Iba a filetear el pescado, comérselo y usar el resto del pescado para hacer sopa de cabezas de pescado para la cena. Cortó el pescado con su kunai, que debido a su forma hizo un trabajo terrible. Le habían dicho que trajera un cuchillo de caza multiusos adecuado, pero no siguió el consejo por razones monetarias y porque pensó que no había nada que un kunai no pudiera hacer. Encendió otro fuego y utilizó lo último de la corteza de abedul como iniciador. No estaba preocupado porque podía encontrar más y otras cosas en el bosque podían usarse como encendedores, pero hasta entonces, tenía que mantener el fuego encendido, ya que sin él no obtendría comida, incluso si tuviera la suficiente cantidad. Pez. Y luego esperó. Después de las primeras horas de la mañana de arduo trabajo, Takuma se recostó en el suelo y observó el paisaje. Pronto se volvió aburrido y deseó haber traído un libro o algo así. Pero sí vio un par de lugares donde podía hacer senderismo. Los filetes estaban listos. Takuma había fabricado un utensilio para picar con madera. Se metió el filete en la boca, esperando que fuera lo más delicioso que había comido, pero sabía lo que era. Pescado salado, bastante suave. Sin embargo, Takuma sonrió. Incluso si no era lo más sabroso, era lo más satisfactorio que había comido. Tras lavarse el sudor de la pesca dándose un chapuzón en el lago, Takuma emprendió el viaje que había planeado. Iba a explorar el área mientras buscaba elementos como corteza de abedul para el fuego y espadaña forrajera y hongos para acompañar la sopa de cabeza de pescado. Caminar por el bosque le dio a Takuma una gran cantidad de nuevas experiencias. Hubo tantas pequeñas cosas que notó que dejaron impresiones. Todo, desde los distintos sonidos de los pájaros hasta los diferentes insectos desagradables, tenía colores sorprendentemente vívidos. Incluso encontró en el bosque 4 tipos de bayas, cada una con un sabor diferente, que con mucho gusto metió en sus bolsas para tomar un refrigerio. Repuso su provisión de corteza de abedul. Mientras se adentraba en el bosque, encontró un hongo cerca de un árbol.
Saltó sobre un tronco caído para alcanzar el hongo cuando el suelo se derrumbó debajo de él y uno de sus pies se hundió hasta la mitad del muslo. Takuma intentó agarrarse al suelo cerca de él presa del pánico, solo para descubrir que el grupo suelto se desmoronaba bajo su agarre. Está bien, exhaló Takuma para calmar su corazón palpitante que latía como un martillo neumático. La respiración profunda no ayudó, pero Takuma luchó contra los pensamientos inundados para observar su entorno. Hay un árbol detrás de ti. Takuma giró la cabeza y miró fijamente el árbol caído sobre el que había saltado. Se agarró a él y luego giró lentamente, hundiendo su pierna hundida un poco más, hasta que tuvo ambos brazos firmemente sobre el tronco. Usó el pesado tronco para salir del suelo hundido. Acostado contra el tronco, Takuma respiraba pesadamente mientras su pecho subía y bajaba. Se quedó mirando el cielo que se asomaba a través de las copas de los árboles con sus últimos momentos resonando en su mente. Estaba solo en el desierto sin forma de comunicarse con su hogar. Tampoco tenía compañeros. Estaba completamente solo. Si se lastimaba lo suficiente como para quedar inmovilizado, ese sería el final para él. Incluso si alguien viniera de él, había posibilidades de que fuera demasiado tarde. Incluso si no estaba completamente inmovilizado, cualquier lesión que obstaculizara su movilidad podría resultarle fatal. El camino de regreso a casa fue largo y quién sabía qué podría pasar en ese viaje. Takuma se sentó y miró hacia el hongo. Tienes que estar bromeando, gimió cuando vio el hongo creciendo directamente desde el suelo. Debido a que el hongo estaba cerca de la base del tronco del árbol, pensó que era un hongo con punta de copa que crecía en la madera. Aunque este hongo parecía una corona hongo con punta, ya que crecía directamente del suelo, no tenía idea si era comestible. Posiblemente había arriesgado su vida por algo que posiblemente fuera venenoso. Takuma se sentó contra el tronco hasta que se calmó antes de seguir adelante. Habiendo decidido que ya había tenido suficiente caminata, se dirigió de regreso al campamento. En el camino de regreso, Takuma terminó encontrando dos encantadores hongos rebozuelos que olían a deliciosos albaricoques. Los hallazgos inesperados le levantaron el ánimo y, cuando llegó al campamento, su estado de ánimo era mucho mejor. Después de un trago de agua hervida del lago enfriada almacenada en la botella de plástico que había llevado consigo desde casa y que tenía su suministro inicial de agua, Takuma inmediatamente quiso comenzar a preparar la cena. Para eso tuvo que reiniciar el fuego que una vez más había apagado en su ausencia. Se metió la mano en el bolsillo para sacar la varilla de ferro, pero el bolsillo estaba vacío. Se palpó el otro bolsillo y luego volvió a mirar el primero, pero no encontró la varilla de ferro por ninguna parte. Lo que siguió a continuación fue que Takuma buscó en sus bolsas de armas la varilla ferro mientras sentía una emoción idéntica al pánico cuando de repente no pudo encontrar su teléfono en su bolsillo en público. Takuma allanó su casa para encontrar la varilla de ferro, por desgracia, no se encontró por ninguna parte. Oh, joder, no, dijo desesperado mientras se agarraba el pelo con un puño. Se dio cuenta de lo que había sucedido. Tenía la varilla de ferro consigo cuando fue de excursión, y probablemente se le había escapado del bolsillo en algún momento del camino. Miró hacia el camino que había recorrido y contempló regresar al lugar donde había caído, pero decidió no hacerlo porque el sol ya se habría puesto cuando regresara. 4. El fuego era esencial en la naturaleza. Sin él, no tenía ni comida ni agua para beber. Takuma no sabía cómo iniciar un fuego sin una varilla de ferro. La varilla ferro era la herramienta definitiva para encender fuego. Si se mojaba, un simple era suficiente para que funcionara, mientras que cosas como el encendedor y las cerillas podían volverse inútiles instantáneamente. Además, no requería combustible. ¿Uno debería probar el taladro con arco?, pensó Takuma. No había tenido éxito antes y hacerlo fuera de un entorno controlado no mejoró sus posibilidades. Mierda. Takuma se levantó y construyó un taladro de arco con madera y la cuerda de yute restante. Encontró el trozo de corteza de abedul más seco y delgado para usarlo como yesca y comenzó a perforar contra un trozo de madera seca para generar suficiente calor para encender el abedul seco. Pero después de media hora, a Takuma le dolían los brazos y dejó de encender el fuego. Le quedó una olla con cabezas de pescado crudas y restos de carne. La lógica dictaba que debía tirar el pescado, pero todavía tenía la esperanza de encontrar la caña de ferro en algún lugar del campamento. Para dar luz a sus esperanzas, Takuma buscó en el campamento la varilla de ferro pero terminó con las manos vacías. Al final, Takuma tiró el pescado y lavó la olla. Ahora no tenía agua y no podía cocinar los champiñones.
Lo único que podía comer era un puñado de bayas. Decidiendo que ya había tenido suficiente, Takuma se retiró temprano. Se metió en la cama improvisada, comió las bayas y se acostó hasta que el sueño lo venció. La segunda noche no fue mejor que la primera y el sueño fue irregular e incómodo. Al día siguiente, Takuma se despertó temprano. Empacó todo su equipo y restableció el campamento. Anoche no había llovido, por lo que no había agua de lluvia segura para beber. Hambriento y sediento, Takuma partió hacia el oeste, de regreso a casa. El viaje de regreso fue arduo y dejó a Takuma irritado con las ocasionales vallas como lo único alegre. Después de media 6 horas de caminata, la aldea Hoja llegó a su vista. El pueblo tenía otras puertas además de la grande del frente, cada una custodiada por guardias. Takuma les mostró sus documentos de identidad y respondió algunas preguntas antes de que lo dejaran entrar. Caminó cansado por las calles, dirigiéndose a su casa. Quería beber agua, llenarse la cara con todo lo que pudiera encontrar en su refrigerador y darse un baño, todo antes de dirigirse a un restaurante que ofreciera la mayor cantidad a un precio asequible. ¿Has vuelto, joven Takuma? Takuma giró la cabeza mientras seguía caminando. Solo se detuvo cuando vio a Maruboshi con una bolsa de supermercado en la mano. Oh, sí, acabo de regresar, señaló Takuma hacia su ropa sucia. La pareja profesor-alumno se trasladó a un banco vacío al lado. ¿Cómo estuvo? Preguntó Maruboshi. Perdí mi varilla de ferro, dijo Takuma con los hombros caídos y sin mirar a Maruboshi. Maruboshi se rió de buena gana detrás de su mano. Oh, vamos, se quejó Takuma. El viaje de supervivencia de varios días en el desierto fue idea de Maruboshi para permitir que Takuma experimentara lo que se sentía al acampar al aire libre en Misiones. Pero Maruboshi dio un paso adelante y solo le permitió equipo básico sin comida ni agua para prepararlo realmente para lo inesperado. Te dije que te ocuparas de ello, dijo Maruboshi. Es una cosa pequeña, fácil de extraviar. Solo te lo dije porque yo mismo he perdido el mío 2 veces. 5 Takuma gimió de nuevo. ¿Qué pasa con todo lo demás? Takuma suspiró, suerte, mucha suerte, en realidad. Encontré el lugar perfecto para acampar. Plano, seco y cerca de un lago. El lago resolvió el problema del agua. El fuego no fue un problema hasta que perdí mi varilla de ferro. Comí bayas el primer día. El segundo día pesqué y me llevó horas pescar una, pero la que pesqué era grande, sonrió Takuma con orgullo. Solo podía comer los filetes y pensaba cocinar sopa de cabezas de pescado, pero perdí la caña de ferro. Parece que estás contento con tu primera excursión. Takuma asintió. Si eliminara la pérdida de la varilla ferro, la experiencia sería casi perfecta. Viendo que has regresado de un viaje agotador, ¿qué tal si te invito a cenar esta noche? Dijo Maruboshi, colgando la bolsa de la compra. No, gracias, pero está bien, no es necesario. Takuma miró al cielo, no era tan hermoso como lo había visto en el desierto. Estoy cansado hoy, suspiró. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Pensamientos de los creadores. Lector solo ficción como siempre, agregar a la biblioteca, comentar, compartir este fic y revisar. Gracias. Comentario 62. Comentario. Votar 1 izquierda. Capítulo 19. CH19. 1. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon @www.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Ciertamente has mejorado. Takuma bloqueó un puñetazo de Maruboshi forzándolo a desviarse usando su antebrazo. Al momento siguiente, agarró el brazo de Maruboshi y empujó al hombre mayor hacia adelante y hacia abajo mientras empujaba el codo de su otro brazo hacia la cara de Maruboshi. La otra mano de Maruboshi agarró el codo ofensivo y frustró el golpe. Takuma de repente sintió que Maruboshi era tan pesado como una roca y ya no podía derribarlo. Maruboshi se enderezó y empujó el codo de Takuma hacia un lado mientras barría sus piernas. Takuma giró hasta quedar paralelo al suelo antes de besar la tierra. Levántate. Maruboshi miró a Takuma, quien gimió mientras se levantaba del suelo y se paraba frente a Takuma. Maruboshi caminó alrededor de Takuma y asintió apreciativamente, solo 2 cayeron. Ciertamente has mejorado. 2. Takuma no tenía camisa y llevaba pantalones cortos en la parte inferior, y pegadas a su cuerpo expuesto había aproximadamente 2 docenas de hojas. Estaban en su cara, pecho, abdomen, espalda, brazos, piernas, en todas partes.
Takuma había recorrido un largo camino desde sus intentos en la práctica de concentración de hojas de pegarse débilmente una hoja en la frente. Ahora, podía pegar varias hojas en varias partes de su cuerpo y adherirlas lo suficientemente fuerte como para que no se desprendieran ni siquiera mientras entrenaba. El leve olor a hojas que se había convertido en parte de su mañana y que a veces no desaparecía ni siquiera después de bañarse valió la pena por el progreso que había logrado. Creo que estamos listos para dar el siguiente paso, dijo Maruboshi y sacó una moneda de un ryo de su bolsillo. A Takuma se le salieron los ojos de las órbitas e inmediatamente levantó las manos. Espera, detente. Quiero hablar de algo contigo, dijo, y todas las hojas cayeron de su cuerpo. ¿O qué es? Takuma se quedó mirando la moneda por un momento, horrorizado por las implicaciones, antes de aclararse la garganta. El primer intento de mi examen de graduación se acerca pronto. La academia realizó 3 intentos en el examen de graduación y utilizó esos 3 intentos para juzgar el desempeño del estudiante. Obviamente nos van a pedir que realicemos ninjutsu en la prueba. ¿Podemos comenzar a aprender jutsu? No quiero avergonzarme frente a los supervisores, miró a Maruboshi con una mezcla de nerviosismo y descontento. Maruboshi se había mantenido fiel a las palabras que alguna vez había dicho sobre las prioridades, y el jutsu había sido dejado de lado para dedicar tiempo a habilidades más esenciales necesarias para la supervivencia y la competencia en el campo. Si bien Takuma había aceptado la decisión en aquel entonces, con el primer intento asomando sobre su cabeza, no podía ignorar la falta de jutsu en su repertorio. Takuma, ya hablamos de esto antes. El jutsu no es importante para ti en este momento y sí, recuerdo esa conversación, y aunque entiendo y estoy de acuerdo con tu razonamiento, también es un hecho que si no puedo realizar el jutsu que se enseña en la academia, fracasaré, dijo Takuma, acentuando sus palabras. Es solo el primer intento. ¿Podemos preparar jutsu para el próximo intento?, dijo Maruboshi. Takuma se cruzó de brazos. Él preguntó. ¿Conoce los criterios de calificación? ¿Puede decir con certeza que es el mejor de 3 y no alguna forma de agregación? Kibe había declarado que aprobar cualquiera de las 3 pruebas garantizaba la graduación, pero ni una sola vez había dicho que fuera el único criterio. Takuma sabía que los resultados de su examen no reflejarían la imagen de un estudiante ejemplar, pero aún así quería esforzarse por obtener la mejor puntuación posible. Yo, no creo. Maruboshi frunció los labios. No estoy al tanto de los criterios de calificación. La supervivencia y la competencia son importantes. No estoy discutiendo en contra de ese punto. Pero también considero que mi futuro es de gran importancia. Si los resultados de estos exámenes deciden hacia dónde se dirige mi vida en el corto plazo, entonces, 100%, quiero rendir lo mejor que pueda, dijo Takuma. Se encogió de hombros. Aprenderé estos jutsus incluso si tengo que aprenderlos yo solo, pero prefiero aprender de usted. La cuestión es que dedicaré una parte de mi día al aprendizaje del jutsu. Eso reducirá el régimen de entrenamiento que me haces seguir por mi cuenta. Al aceptar enseñarme, podrás controlar el tiempo que dedico a aprender jutsus para la prueba. 7. Takuma se detuvo. Había dejado su carta. Depende de Maruboshi decidir cómo pasaría sus días en el futuro. Maruboshi finalmente lanzó un viejo suspiro. Creo que tienes razón. Las palabras que dices tienen un sentido lógico, dijo, pero había una lástima en sus ojos que Takuma no podía identificar. Como desees, incluiremos jutsu en tu régimen, pero solo los 3 jutsu de la academia. Takuma mentalmente movió su brazo. ¿3 qué sabes sobre la academia 3? Preguntó Maruboshi. Engen no jutsu, jutsu de transformación, bunshin no jutsu, jutsu clon, y kawarimi no jutsu, jutsu de sustitución corporal. Takuma contó los 3 jutsu estándar que se enseñaban en la academia shinobi de la aldea de la hoja y que eran conocidos como sinónimos de la academia. 3. Transformar el cuerpo en alguien o algo. Crea clones ilusorios. Reemplázate con algo o alguien para evitar ataques. 6. Eso es correcto, dijo Maruboshi. Pero antes de comenzar a aprender estos jutsus, hay algo más con lo que debemos familiarizarnos. Maruboshi juntó sus manos con los dedos índice y medio levantados y presionando uno contra el otro. La base de cada jutsu son los sellos manuales asociados con ellos. Foca tigre. Takuma reconoció el sello de mano. Muy bien, sonrió Maruboshi. Los sellos manuales nos permiten a los shinobi lanzar todos los ninjutsu, genjutsu y, en casos raros, incluso algo de taijutsu.
Descubrirás que los sellos manuales están profundamente arraigados en la vida de un shinobi, ya que el mecanismo milagroso nos permite aprovechar y manejar el chakra de maneras inimaginables sin ellos. Están diseñados para ayudar a un shinobi a invocar y moldear adecuadamente el chakra necesario para realizar un jutsu. ¿Qué pasa con Rasengan?, pensó Takuma, pero no lo mencionó en voz alta. Se suponía que no debía saber acerca de uno de los jutsu característicos del cuarto Hokage. No había encontrado ningún registro que mencionara el Rasengan, y mucho menos el cuarto Hokage usándolo. Hay 12 sellos manuales que se consideran universalmente sellos manuales básicos que todo shinobi debe conocer. Una combinación de estos sellos de 12 manos permite a un shinobi experto lanzar todos los jutsu que existen bajo el sol, con solo raras excepciones aquí y allá, dijo Maruboshi. Takuma preguntó de inmediato. ¿Por sellos de manos básicos, te refieres a que hay más? Además, ¿cuáles son estas excepciones? Interrogación de cierre. Es curioso, ¿no? Maruboshi se rió entre dientes. La respuesta a ambas preguntas está parcialmente conectada. ¿Conoces Kekkei Genkai, límites de línea de sangre, joven Takuma? Takuma asintió. Un Kekkei Genkai es una anomalía del ADN que permite al portador utilizar jutsu únicos. Se transmiten entre generaciones de un clan y, por lo tanto, son de naturaleza hereditaria. Miró sus pies. Nuestra aldea es la sede de los Uchiha Hyuga, los poseedores del Dojutsu Kekkei Genkai Sharingan y Byakugan, respectivamente. Tengo un Uchiha en mi clase. Takuma sabía de las excepciones que existían a la regla hereditaria en esta misma aldea en la forma del ninja copia de los 1000 jutsu, ataque Kakashi, pero una vez más se suponía que Takuma no debía saber eso. Correcto, una vez más, dijo Maruboshi. Los sellos de 12 manos no son el límite. Los shinobi que pertenecen a clanes shinobi poseen jutsu especiales que requieren sellos manuales fuera de los 12 básicos para activarse. Estos sellos manuales especiales los utilizan principalmente shinobi con un Kekkei Genkai. Los clanes han desarrollado esos sellos manuales para liberar sus jutsu, y este tipo de sellos manuales especiales no harán nada por ti ya que no posees el linaje especial. ¿Eso significa que posiblemente pueda inventar un nuevo sello manual?, preguntó Takuma. Maruboshi se rió y revolvió el cabello de Takuma. Si trabajas duro para aprender y descubrir los misterios del chakra, entonces sí, no hay ninguna razón por la que no puedas descubrir un nuevo sello de mano. Takuma se lamió los labios antes de plantear la pregunta que más le interesaba. ¿Qué tal si no usamos sellos manuales? ¿Puede un shinobi lanzar jutsu sin sellos manuales?, preguntó tentativamente. Takuma había visto cómo, a medida que avanzaba el manga, los sellos manuales se habían desvanecido hasta casi no existir. Quería saber si eso era simplemente una locura del autor o si eso se había traducido de alguna manera a este mundo tan real. Es posible, Maruboshi asintió suavemente, pero es extremadamente difícil. Lanzar jutsu sin sellos manuales es una hazaña de habilidad tan extraordinaria que ver a alguien capaz de hacerlo es estar en presencia de grandeza. Yo mismo no poseo tal habilidad. Entiende, joven Takuma, en el fragor de la batalla, cuando la vida de uno puede terminar en el siguiente momento, los sellos manuales son la ayuda celestial que toma la carga de invocar y moldear el chakra de una manera precisa y específica necesaria para liberar un jutsu de un shinobi. No hacen el trabajo por usted, pero la ayuda que brindan no se puede descartar. Eliminar los sellos manuales requiere una comprensión profunda del chakra y una habilidad impía para el jutsu. Los shinobi capaces de hacerlo solo aparecen una vez en una generación. Entonces fue posible. Eso fue una sorpresa para Takuma. Sin embargo, por las palabras de Maruboshi, parecía que no usar sellos manuales era una hazaña de leyendas. Sin embargo, describiré la eliminación de los sellos manuales como un viaje, dijo Maruboshi. ¿Qué? Uno no pasa de usar sellos manuales a no usar sellos manuales de una sola vez, joven Takuma. Así no es como funciona. Los sellos de manos estimulan el chakra en tu cuerpo, pero como sabemos por la práctica de concentración de hojas, podemos manipular el chakra sin un sello de mano. Maruboshi mostró su palma, y la moneda de un ryo estaba pegada a ella. Si algún día si tienes una mayor comprensión del chakra y desarrollas algunas habilidades en el chakra, descubrirás que puedes imitar los efectos de los sellos manuales por tu cuenta, y eso te permitirá reducir el número de sellos manuales. Reducir. Takuma inclinó la cabeza confundido. Los jutsu se lanzan ejecutando una combinación de sellos manuales en un orden particular. Cada sello de mano en esa combinación significa algo.
¿Tiene alguna función? Una función que, con habilidad, se puede replicar, dijo Maruboshi. Suiton. Suiryudan no Jutsu, liberación de agua. Batter Dragon Bullet Jutsu, requiere que un shinobi teja un total de 44 sellos manuales en rápido sucesión ininterrumpida para activar. Maruboshi suspiró con una sonrisa mientras una mirada lejana de nostalgia se apoderaba de sus ojos y rostro. Pero, ¿sabías que el segundo Hokage solo requirió un único sello para activar el mismo jutsu? Se había vuelto tan competente en el jutsu que podía imitar la función exacta proporcionada por una compleja combinación de 43 sellos manuales. Miró a Takuma, de ninguna manera todos pueden alcanzar ese nivel. Pero si trabajas duro, puedes eliminar una cantidad de sellos manuales de combinaciones largas. Incluso una pizca de tiempo ahorrado puede cambiar el rumbo de una batalla muy rendida. Pero todo esto está en un futuro lejano para ti en este momento, debes concentrarte en lo básico como el control de los chakras. Takuma abrió la boca, pero Maruboshi lo interrumpió. Sí, todavía estamos aprendiendo la Academia 3. Takuma exhaló un suspiro de alivio y asintió felizmente. Pero no permitiré que ignores el entrenamiento de control de chakras. La práctica de concentración de hojas fue solo el punto de partida. Maruboshi levantó la moneda de un oryo. Empezaremos de nuevo con una moneda y luego avanzaremos desde allí. Un escalofrío sacudió la pierna de Takuma mientras sentía una sensación de malestar subir desde su estómago. Tartamudeó. Por primera vez, Takuma no se sintió emocionado al ver dinero nuevo. La sensación era, puro pavor. 5. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Pensamientos de los creadores. Lector solo ficción como siempre, agregar a la biblioteca, comentar, compartir este fic y revisar. Gracias. Comentario 23. Comentario. Votar 1 izquierda. Capítulo 20. CH20. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon @www.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. ¿Qué sientes? Descríbemelo, preguntó Maruboshi mientras caminaba alrededor de Takuma, quien tenía un sello de perro formado con sus manos. 6. Takuma tenía el rostro arrugado por la concentración mientras sentía que el chakra fluía a través del sistema de vías de chakra dentro de su cuerpo. Es extraño. Esto se siente muy diferente de la práctica de concentración de hojas. Se siente fuera de mi control. ¿Realmente lo llamarías así? Takuma bajó las manos y refunfuñó. Pero el chakra se mueve solo. Sus manos se convirtieron en garras mientras se señalaba a sí mismo. Simplemente se siente mal, no lo sé. Supongo que no diré que está fuera de control, pero todavía se siente bastante diferente de cuando controlo el chakra en mi cuerpo propio. Al final, los sellos manuales no invocaban jutsus automáticamente al automatizar todos los pasos de chakra necesarios para liberar el jutsu. Todavía tenía que dar la orden de fusionar las dos energías para producir chakra por su cuenta. Fue después de eso que los signos con las manos dirigirían el chakra a través de la compleja red de caminos del chakra a través de una combinación de 8 puertas de una manera particular, mientras la característica del chakra cambiaba para adaptarse al jutsu. Durante todo ese proceso, Takuma tuvo que concentrarse en el movimiento del chakra. Cualquier ruptura en el enfoque interno desecharía el proceso, y el chakra se descompondría antes de desaparecer, y terminar desperdiciado. ¿Podemos aprender jutsu ahora? ¿Ahora puedo hacer los 12 sellos manuales con éxito?, preguntó Takuma, suplicando, aunque todavía le resultaba incómodo crear algunos sellos manuales con sus manos. La posición de las manos era realmente extraña con algunos de ellos. 7. En el proceso de aprender a liberar jutsu, Maruboshi hizo que Takuma aprendiera cada uno de los 12 sellos manuales básicos. Tuvo que familiarizarse con el movimiento del chakra que ocurría con cada sello manual hasta que pudiera realizarlos sin fallar cada vez. No estaba preparado para lograr una tasa de éxito del 100% en un ambiente estresante como una situación de combate tensa, pero en un ambiente tranquilo y controlado, podía ejecutar sin fallar. Algo por lo que había trabajado duro día tras día. Estaba orgulloso del progreso. Maruboshi se rascó la barbilla y dijo: creo que sería mejor practicar cada combinación de sellos de 2 manos antes de pasar al jutsu. Takuma no pudo evitar cuando una expresión de desgana apareció en su rostro. Si bien había practicado bastante los sellos manuales, el tiempo para hacerlo había sido aburrido. Ejecutar sellos manuales singulares no hizo nada. Quería hacer algo, cualquier cosa.
Incluso la horrenda práctica de concentración de hojas con las monedas, también conocida como práctica de concentración de monedas, resultó en que la moneda se pegara a su cuerpo. Hacer sellos manuales no sirvió de nada. 2, pero supongo que podemos aprender uno de los 3 de la academia, pero después de eso, practicarás cada combinación de sellos de 2 manos antes de pasar al siguiente jutsu. Si estás de acuerdo, te enseñaré un jutsu de tu elección, finalizó Maruboshi. Estoy de acuerdo. Takuma aceptó la oferta. Como desees. Pero, joven Takuma, debes comprender que ejecutar correctamente los sellos manuales es esencial. Cada vez que fallas en un sello manual, desperdicias el chakra en uso. Eso puede resultar traicionero en combate. Debes haber sentido agotamiento después de repetidos fracasos en los sellos manuales, dijo Marupsoi con severidad. Sí, lo entiendo. Practicaré todo lo que quieras más tarde, dijo Takuma apresuradamente. Él sonrió, enséñame un jutsu ahora. 6 Maruboshi suspiró. ¿Cuál quieres aprender? Preguntó. Bunshin no Jutsu, Clon Jutsu. Dijo Takuma. 3 Maruboshi pareció sorprendido. ¿Clon? Estaba seguro de que elegiría Senju no Jutsu, Jutsu de transformación. 1 Takuma se encogió de hombros. Sabía que a pesar de que los 3 de la academia eran casi inútiles en situaciones de la vida real, y cada shinobi estaba entrenado para descubrir los clones ilusorios hechos de clone jutsu, y el jutsu de transformación aún podía usarse entre civiles que no podían reconocer los signos de una transformación de chakra. A pesar de saber eso, la perspectiva de hacer una copia de sí mismo entusiasmó a Takuma. 6 El clone jutsu permite al shinobi crear un clon ilusorio que no tiene sustancia y, por lo tanto, es incapaz de interactuar con nuestro mundo físico. Por eso es fácil detectar clones, dijo Maruboshi. De hecho, aunque está clasificado como un ninjutsu, el jutsu es un híbrido entre genjutsu y ninjutsu. 2 Levantó la mano y tejió los sellos manuales. Carnero, serpiente, tigre. 1 Maricón. 3 clones idénticos a Maruboshi desde todos los ángulos aparecieron junto a él con una nube de humo que se disipó casi instantáneamente. 19 Takuma no se sorprendió ya que había visto a sus compañeros crear clones casi a diario, pero aún así admiraba a los 4 Maruboshi frente a él. Para él, no se veían diferentes a Maruboshi. La única razón por la que podía distinguir al verdadero era que el verdadero Maruboshi no se había movido de su lugar. 1 Prestad mucha atención, dijo Maruboshi, y los 3 clones comenzaron a caminar. ¿Qué ven? Takuma se estrechó a los pies de los clones. No aplastan la hierba bajo sus pies, ni hacen ningún sonido mientras se mueven, dijo. Pero al mismo tiempo, Takuma pensó que con habilidades simples, ese problema era fácil de solucionar. 13 Así es como se detecta un clon, dijo Maruboshi, y con otra bocanada de humo translúcido, los clones desaparecieron. Ahora, teje los sellos como te mostré. Como aún tienes que practicar tejiendo sellos uno tras otro, para lo cual quería que practicaras la combinación de sellos con 2 manos, debes saber que entre sellos, el chakra será un poco más difícil de controlar, pero no debes dejarlo correr. Descarriarlo y guiarlo hacia adelante. Ahora pruébalo. Takuma formó los sellos manuales en sucesión. Sus movimientos eran toscos y torpes debido a la falta de práctica, pero los movimientos lentos y cuidadosos le permitieron a Takuma dirigir su chakra lentamente. Los sellos manuales dirigieron el chakra a través del sistema de vías de chakra y las 8 puertas, pero Takuma tuvo que mover el chakra él mismo. En una analogía simple, tenía que ejercer presión para empujar el chakra similar al agua a través de las tuberías, que eran el sistema de vía del chakra, o que los sellos manuales manejaban el volante mientras él estaba a cargo de empujar el pedal del acelerador. Ni siquiera podía describir cómo los sellos manuales cambiaron las características del chakra para adaptarlo al jutsu. Takuma sintió que el chakra se movía en su cuerpo, y cuando cambió del sello del carnero al sello de la serpiente, el chakra de repente vibró y perdió todo impulso, y en unos momentos, se disipó. ¿Qué? 1 Inténtalo de nuevo, dijo Maruboshi. Takuma refunfuñó y volvió a formar los sellos. Una vez más, el chakra actuó erráticamente entre los sellos y, al igual que antes, el chakra se salió de su control. ¡Puaj! No es fácil. Tomará tiempo acostumbrarse, dijo Maruboshi. Inténtalo de nuevo. Takuma no volvió a intentarlo de inmediato. Cerró los ojos y recordó la sensación de interrupción. No fue tan difícil como pensó que sería, pensó Takuma. Contempló la sensación durante unos cuantos movimientos más antes de volver a intentarlo. Carnero, serpiente, tigre. Maricón.
Los ojos de Maruboshi se abrieron cuando una espesa columna de humo opaco apareció junto a Takuma que, por un momento, lo ocultó. Takuma no estaba solo cuando el humo se disipó, y a su lado estaba un clon. Takuma miró a su lado con emoción, pero en el momento en que su vista se posó en su clon, sintió que alguien le había arrojado un balde de agua fría. El clon era de hecho, suyo, pero de ninguna manera era idéntico. Los rasgos del clon estaban apagados y parecían más bien una caricatura mal hecha, la altura era un poco más alta, los colores estaban descoloridos y la figura parecía translúcida. Eso es simplemente, terrible, dijo Takuma pesadamente. No, en absoluto, dijo Maruboshi, con los ojos todavía un poco abiertos. Para un primer intento, esto es bastante bueno. No te desanimes e inténtalo de nuevo, joven Takuma. Después de todo, la práctica hace la perfección. Takuma asintió y observó al clon de aspecto lamentable durante unos momentos antes de cancelarlo. Produjo el chakra, tejió los sellos y dirigió los chakras lo mejor que pudo. Maricón. Una bocanada de humo después, otro clon estaba a su lado. Esto es lindo, ¿verdad? Le dijo Takuma a Maruboshi mientras miraba a su clon. Maruboshi no dijo nada y tenía los ojos pegados al clon. El clon no era perfecto. El color aún no estaba bien, aunque la altura ahora era correcta, el clon de Takuma ahora era un poco más voluminoso y había pequeñas cosas que hacían que el clon no pareciera correcto. No puedo decir qué es, pero su cara no se ve bien, dijo Takuma con los ojos entrecerrados. El clon se parecía a su gemelo, pero no completamente idéntico. Aunque no podemos identificarlo, nuestra mente y nuestros ojos pueden notar las discrepancias, murmuró Maruboshi, todavía mirando al clon. Entonces, ¿cómo G? 7 que es un CGI? 8 nada. Déjame intentarlo de nuevo, Takuma notó su error. Rápidamente canceló su clon y volvió a intentarlo. Después de otra bocanada de humo, el tercer clon apareció en el mundo. Maruboshi respiró hondo. Como decía el dicho, la tercera es la vencida. El clon se parecía más a Takuma que al propio Takuma. Cuando Takuma enfrentó a su clon, parecía que había un espejo en ellos ya que el clon reflejaba el movimiento del original. No tiene autonomía, pero puedo controlarlo. Takuma levantó su mano sobre su cabeza, y el clon hizo lo mismo. Eso es bastante bueno, en realidad, ¿no crees? Sí, Maruboshi se aclaró la garganta. El Jutsu clon necesita ser controlado. Puedes hacer que el clon haga una variedad de cosas. 11 Takuma bajó la mano, pero el clon no lo siguió. En cambio, el clon Takuma caminó hacia atrás unos pasos y levantó ambas manos antes de hacer una voltereta perfecta. Luego, Takuma hizo que su clon hiciera cosas aleatorias, desde cambiar expresiones faciales hasta movimientos de baile. El clon hacía todo como un títere bajo el completo control de Takuma. Oye, ¿será esto suficiente para pasar la parte de la prueba del Jutsu clon? Preguntó Takuma. Sí, creo que esto será. Espera, ¿qué pasa si me piden que haga múltiples clones? Takuma intervino de repente. Debería intentar hacer eso también. Takuma volvió a formar los sellos y esta vez, con confianza empujó su chakra a través de las directivas de los sellos manuales. 2 nubes de humo se nublaron cerca de Takuma, y 2 clones nuevos estaban a cada lado de Takuma. Un clon cayó al suelo y comenzó a hacer flexiones, mientras que el otro clon comenzó a hacer una actuación de mimo muy pobre. 8 Takuma agitó su puño cerrado. Está bien, creo que podré aprobar al menos una parte del examen, dijo con una sonrisa de alivio. Se sintió genial, lo mejor que se había sentido en mucho tiempo. 15 A pesar de que estaba progresando constantemente con su taijutsu, ese progreso no parecía mucho cuando lo golpeaban todos los días. Su habilidad con las armas también había pasado por cambios de día y de noche, y ahora podía alcanzar objetivos estacionarios, pero cuando vio lo que sus compañeros de clase podían hacer con objetivos en movimiento, algunos de ellos incluso daban en el blanco de objetivos en movimiento mientras estaban en movimiento. Ellos mismos, no se sentía tan bien consigo mismo. Pero ahora, con el clon Jutsu que parecía tan bueno como la ejecución de sus compañeros de clase, realmente sintió que estaba alcanzando a sus compañeros de clase. Sensei, sé que dijiste que aprendemos el segundo Jutsu después de la práctica combinada, pero ¿puedo aprender otro, por favor? Takuma le preguntó a Maruboshi con esperanza. Quería sentir que ahora era aún más fuerte. Cuando Maruboshi no respondió, Takuma miró a su maestro y lo encontró mirando a los clones. ¿Sensei? ¿Qué? Maruboshi de repente miró a Takuma.
Su rostro quedó en blanco por un momento antes de asentir. Sí, supongo que aprender uno más no hará daño. ¿Cuál te gustaría aprender a continuación? 11 jutsu de transformación, dijo Takuma con una sonrisa. Ya era hora de darle competencia a cierto mutante de piel azul. 24. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Disc. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.